Hoy es martes 24 de agosto de 2021. Estamos para el avance de nuestra asignatura. Tenemos material para presentar, pero también es necesario decirles que ya vayan preparándose, queridos jóvenes. Vamos a dar instrucciones para el primer parcial. Mañana vamos a dar instrucciones para el primer parcial. Por favor, tomen en cuenta que estamos en el avance de nuestra asignatura. Me parece que nos falta un tema más para programar o más bien ejercer ya el parcial. Ya he pedido las listas oficiales a la carrera, aún no me la mandan. Miren que estamos a agosto y esa es la única demora que tengo para entrar al examen. Por lo demás, en el segundo bloque, una vez que evaluemos el examen primero, vamos a avanzar toda la parte organizacional del Estado boliviano, a nivel central del Estado, como está organizada la constitución política del Estado, es decir, vamos a entrar a detalle la estructura y organización funcional del nivel central del Estado. Eso quiere decir que a detalle vamos a ver el nivel central, el órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también vamos a ingresar al concepto de descentralización, vale decir, organización territorial del Estado. Y, por último, la organización económica del Estado, el tema de recursos naturales, el tema de economía que tan descuidado se tiene en la facultad, y por eso es que no estamos debidamente preparados para el ejercicio de los cargos administrativos. Y es el motivo de explicación también por qué gran parte de nuestros graduados, egresados, optan por el área penal porque no encuentran otra formación, otro soporte en otras áreas. Particularmente vamos a incidir en el tema económico. También ustedes van a trabajar en entidades públicas y tienen el derecho de conocer la administración económica del Estado. Bien, queridos jóvenes, con dicho sea ello, tengo material para presentar en esta jornada. Estamos en las acciones de tutela. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Bien. En este acápite sí que tenemos que ser reiterativos y tenemos que estar bastante sólidos en cuanto a nuestra formación. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Y nuevamente voy a mencionar. Primero voy a decir que no es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad no es la colisión o la simple colisión entre la norma infraconstitucional, llámese ley, decreto, reglamento, en contra de la Constitución. No, eso no es la inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad es una determinación. Una determinación, sea sentencia o declaración, que emite el órgano que ejerce control de constitucionalidad. En este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, para comenzar, la inconstitucionalidad no es la simple colisión entre la ley y la Constitución, como tan básicamente les enseñan, pero es necesario aclarar. La inconstitucionalidad, para comenzar, es una declaración formal a través de sentencia o declaración que efectúa el órgano de control de constitucionalidad. En nuestro caso, el Tribunal Constitucional Boliviano Plurinacional, el TCP. Esta declaración formal, además, va a determinar que una ley o norma infraconstitucional es contraria a la Constitución. Segunda característica. Entonces, la primera característica es que es una declaración formal que emite el TCP por ser el órgano controlor de la constitucionalidad. Segunda característica es que este TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, declara la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, lo que quiere decir que hasta que el tribunal declare o emita su sentencia o declaración, esa norma es y se presume constitucional, ¿ya?
De ahí que cuando los abogados, los políticos hablan y dicen, esta ley es inconstitucional. No, no, no. El único que puede declarar la inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Segunda característica. Y tercera característica, que una vez se efectúa esa declaración o esa sentencia, esa norma infraconstitucional es excluida, expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, tres características tiene la inconstitucionalidad. La primera, que es una declaración formal que solamente la asume el Tribunal Constitucional por ser el ente controlador de la constitucionalidad. Primera característica. Segunda característica es que a través de una determinación fallo se establece que una ley, una norma infraconstitucional es opuesta o contraria a la Constitución. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que una vez que se declara la inconstitucionalidad, porque existe el principio de presunción de constitucionalidad, pero una vez que se declara la inconstitucionalidad, esta norma o ley es expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando yo les pregunte, y en esto sí que voy a ser bastante durísimo, si alguien me contesta, la inconstitucionalidad es el choque de la Constitución con la normativa. No, no. La inconstitucionalidad tiene que reunir esas tres características, ser declarada por el órgano controlador, que una vez declarada se dispone que es opuesta en todo parte, porque también en todo parte puede ser una ley contraria a la Constitución, o si tiene, por decir, 100 artículos la ley, no creo que en todos los artículos pueda contradecirla, excepto que la naturaleza misma de la ley sea contraria a la Constitución. Voy a dar un ejemplo. Una ley que establece, a ver, nos vamos a inventar? La ley 456 de la presente fecha, que es 24 de agosto, dispone, que todas las personas que no usen poleras blancas a partir de la presente fecha, más bien, todas las personas que usen poleras blancas a partir de la presente fecha, una prenda de vestir blanca, camisa, polera, lo que sea, van a ser llevadas a los pabellones de alto contagio con la enfermedad, con la pandemia. ¿Qué les parece? Bueno, obviamente ustedes dirán, ¿es o no inconstitucional? Para comenzar, jóvenes, esa ley que se aprueba, que indica que a los que usen prenda blanca a partir de la presente fecha van a ser llevados a los pabellones de contagio de la pandemia, a las unidades de terapia intensiva. ¿Y qué les parece esa ley? ¿Es o no inconstitucional? No es, doctor. No es inconstitucional. ¿Por qué no es inconstitucional? Porque no cumple con los tres requisitos que usted nos acaba de explicar. Ya, pero básicamente porque no ha sido declarada. La característica principal de la inconstitucionalidad es que tenga que pesar una declaración del Tribunal Constitucional. Y está bien la respuesta que nos dieron. No es inconstitucional, pero nos parece, y en el fondo tendría que el Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de semejante ley. Pero hasta que no la declare, va a ser vigente. Por otro aspecto más, porque existe el principio de presunción de constitucionalidad, que indica, toda ley se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad. Por favor, lectura al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 4. Doctor, buenos días. Buen día, adelante, por favor. Artículo 4. Presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad. Gracias. ¿Qué les parece, estimados jóvenes? Por tanto, así, por más descalabrada que parezca nuestra ley a la que nos hemos inventado, en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad, esa ley se presume su
constitucionalidad. He ahí que no indiquen de manera ligera que la inconstitucionalidad es la simple colisión, el choque entre la Constitución y una ley. Eso no. Porque el único que puede definir aquello a través de sentencia o declaración es el Tribunal Constitucional. Es así que el artículo 132 y 133 de la norma suprema establecen la acción de inconstitucionalidad, que tiene por propósito el resguardo de la jerarquía normativa establecida por el artículo 410 de la norma suprema. La jerarquía normativa es lo que coloca a la Constitución y al bloque de constitucionalidad por sobre el resto de las leyes, tratados, decretos, resoluciones o cualquier norma jurídica. Y cuando nos referimos tratados, son los tratados ordinarios que no refieren a los tratados en materia de derechos humanos. Van a tener mucho cuidado con él. Los tratados que gozan de ser parte del bloque de constitucionalidad o los instrumentos internacionales que gozan de ser parte del bloque de constitucionalidad son los tratados internacionales referidos a los derechos humanos. No todo tratado es parte del bloque de constitucionalidad. Alguna vez en examen oral les he dicho, ¿cómo está compuesto el bloque de constitucionalidad? ¿Incluye a todos los tratados? Y me dicen, sí. Y les digo, no es así. Y me muestran la Constitución. Aquí dice tratados. Sí, pero también indica en materia de derechos humanos. Por favor, hay que tener precisión en su conceptualización. El 410 de la Constitución establece la jerarquía y el concepto de primacía de la Constitución y del bloque de constitucionalidad respecto al demás ordenamiento jurídico. Y toda persona tiene además el derecho de la interposición de la acción de inconstitucionalidad en las formas establecidas por el procedimiento. La tramitación de la inconstitucionalidad además se efectúa por dos procedimientos. En los hechos como acción, porque hay acción para el control de constitucionalidad y existe la consulta de constitucionalidad, que es otro tema y lo vamos a ver por separado. Entonces, cuando nos referimos a la acción de inconstitucionalidad, esta tiene dos vertientes o dos procedimientos, si quiere. Son la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Ambas son muy diferentes en cuanto a su procedimiento. Vamos con la primera, la acción de inconstitucionalidad abstracta. La acción de inconstitucionalidad abstracta tiene por característica que se interpone la acción de inconstitucionalidad directamente ante el TCP. Esa es la primera característica. Directamente se interpone la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa es la primera característica. Por eso es una acción de inconstitucionalidad abstracta, porque además impugna la ley, la resolución o el decreto que se tacha, que se presume por el actor que es contrario a la Constitución. Él dice, esto es contrario a la Constitución, pero interpone esta acción sin que tenga vinculación a un caso concreto. ¿A qué me refiero? Y en eso también radica su tercera característica, la legitimación. Una inconstitucionalidad se tramita por el presidente de la República, para quienes no les guste la palabra república, así está en el artículo 202, numeral 1. Se interpone por cualquier diputado, senador o asambleísta departamental o máxima autoridad ejecutiva de las entidades territoriales. Y en el caso del defensor del pueblo, también tiene el defensor del pueblo la posibilidad de de interponer esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, la legitimación activa, es decir, quien tramita esta acción, está restringida para esos cargos: presidente de la República, diputado, senador, asambleísta departamental, máxima autoridad ejecutiva y, en el caso del defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo. Así señalan los correspondientes artículos 202, numeral 1 y en el acápite del 218 y siguientes del régimen del defensor del pueblo. Entonces, son tres características para comenzar. Se interpone de manera directa, se interpone contra la ley en sentido abstracto, sin aplicación al caso concreto, y la legitimación activa está efectuada por personas restringidas, o aún más bien autoridades o representantes restringidos en el marco de la Constitución. Pregunta: ¿el diputado es una autoridad o es un representante?
Representante, doctor. Es un representante. No son autoridades, son representantes. Y por eso se eligen por voto ciudadano en circunscripciones. No para que ejerzan un mando administrativo, sino para que ejerzan un mando de representación y legislativo. ¿Qué les parece? Algún diputado, senador, cuando está hablando y diga, es nosotros las autoridades, bueno, no es autoridad. Señor, lea la Constitución, usted es representante. Bien, en todo caso, la acción de inconstitucionalidad abstracta, en general, ese es su trámite, porque luego en el TCP va a seguir la misma regla. Una vez admitida, se corre en traslado a la parte que ha emitido la norma, al presidente de la parte que ha emitido la norma, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de la Asamblea Departamental, presidente del Consejo Municipal, en fin, de donde se haya emanado la norma, para luego emitir sentencia. Ahora vámonos a la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Por qué es concreta? Antes se le llamaba, también tenía otra nomenclatura, van a encontrar acción de inconstitucionalidad abstracta o directa, se llamaba, y también se llamaba acción de inconstitucionalidad incidental, indirecta o concreta. Bueno, hoy la nomenclatura se ha reducido a ser acción de inconstitucionalidad abstracta, que ya hemos visto, y acción de inconstitucionalidad concreta o incidental. ¿Por qué se llama así? Ya habíamos dicho que son las formas de resolución del TCP. Eso nos va a orientar. Sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. En particular, los autos constitucionales se refieren a cuestiones incidentales, pero no solamente en materia constitucional. Ahora vamos a ver a qué se refiere una inconstitucionalidad concreta. Se refiere a que en la tramitación de una causa judicial o administrativa, vale decir, en los tribunales o en la administración pública, cualquier proceso, un proceso de divorcio, un proceso penal, un proceso civil, un proceso cualquiera, en sede judicial, o en un proceso administrativo, una línea nivel, no sé qué otra cuestión en sede administrativa, puede ser que exista una norma que se crea por el damnificado, el perjudicado, que es contraria o que se opone a la Constitución. Entonces, opera y se habilita la acción de inconstitucionalidad concreta o incidental, porque el afectado por la ley, que se presume constitucionalidad, no olviden ello, va a poder pedir a la autoridad que conoce la causa, llámese juez, tribunal o autoridad administrativa, que promueva la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por eso también es una acción de inconstitucionalidad incidental, porque incidenta dentro de la tramitación de una causa administrativa o judicial, o indirecta también se llamaba. ¿Recuerdan ese nombre? Que era mucho más preciso. Es indirecta porque no se tramita de manera directa ante el TCP, sino que se le pide a la autoridad que está conociendo de la causa, remita y promueva ante el Tribunal Constitucional. Ahora, si la autoridad no quiere promover o rechaza, puede el perjudicado con el rechazo remitir su causa ante el TCP y el TCP le va a ordenar a la autoridad que remita de la solicitud interpuesta. Ahora, ya sea en el tribunal que se les rechazan, que la admitan, esa y esa es otra cuestión. Pero entonces, ¿cómo identificamos? Que no se pone de manera directa ante el TCP, sino ante la autoridad judicial o administrativa. Segunda característica de esta acción, que la legitimación de las partes está efectuada para quien crea que la ley le perjudica. La ley de resolución de decreto le perjudica. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica, en cuanto a la tramitación de estas causas, es que la autoridad a quien se le pide que se promueva de la acción puede ser que se rechace o puede ser que se emita. Y la tramitación de la causa va a continuar, excepto a momento de dictar sentencia o resolución, porque la autoridad podrá decir, y además está en norma, que estando en trámite una acción de inconstitucionalidad concreta, se paraliza la emisión de la resolución definitiva hasta no conocer el resultado final de la acción de inconstitucionalidad promovida. Entonces, como notarán, que en cuanto a acciones de constitucionalidad hay una diferencia importante en cuanto a la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad
concreta. Eso como acción, en sus vertientes de abstracta y concreta. Pero también el control de constitucionalidad puede venir en el control preventivo, quiere decir cuando no existe la ley. Otra característica antes que pase, de la acción de inconstitucionalidad concreta. Y la característica principal es que esta se la promueve cuando la ley se está aplicando a un caso concreto. Esa es la diferencia. Recuerdan que en la abstracta se promovía la acción, se interponía de manera abstracta y sin aplicación a un caso concreto. En cambio, la inconstitucionalidad concreta se promueve en un caso concreto, judicial o administrativo, en que el afectado presuma que la ley es contraria a la Constitución. Entonces, en un caso, la legitimación activa de la acción de inconstitucionalidad abstracta está reducida al presidente, senador, diputados, en fin. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad concreta, está dirigida al ciudadano común que está siendo afectado por una ley que se presume contraria a la Constitución. Va a presumir el sujeto que es contraria a la Constitución y tiene todo el derecho para decirle a la autoridad judicial o administrativa que se promueva la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y paraliza la tramitación de la causa en el momento de dictarse resolución. Todo el procedimiento continúa, pero hasta el momento de dictarse sentencia de resolución definitiva. Bien, ese es el control de constitucionalidad mediante acciones. Pero también existe el mecanismo preventivo, decíamos, es decir, el control de constitucionalidad a través de las consultas constitucionales. Y que además tienen como devolución de parte del Tribunal Constitucional la emisión de las declaraciones constitucionales. Por eso en esta parte es muy, muy, muy importante dominar el concepto de formas de determinaciones que emite el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son? Sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. Aclaremos nuevamente a qué se refiere cada uno de ellos. Las sentencias constitucionales son emitidas dentro de un proceso controversial, en este caso de una acción de inconstitucionalidad, sea abstracto o concreto. Resuelven en el fondo la causa, favorablemente a uno y en perjuicio del otro. Va a otorgar razón el Tribunal Constitucional de alguna medida a alguna de las partes. Siempre va a haber en un juicio un ganador y un perdedor. Siempre. Y lo hace, repetimos, dentro de la tramitación de una causa. Pero ¿qué sucederá cuando en la formación, en el momento formativo de la ley, llámese a nivel central, el procedimiento legislativo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o a nivel de los niveles subnacionales, en las asambleas legislativas departamentales o consejos municipales, que haya una duda, respecto a si esta ley en todo parte se encuentra dentro del ordenamiento constitucional? Entonces, siguiendo procedimiento, la máxima autoridad, el presidente del órgano legislativo correspondiente, puede pedirle al Tribunal Constitucional, puede efectuar esta petición en consulta. Le dice: señores del Tribunal Constitucional, recurro en consulta ante ustedes para que me digan si esta ley, podrá decir toda la ley, o podrá decir ciertos artículos de la ley, se encuentran en apego o no de la Constitución. Tenemos duda antes de emitir una sentencia. También opera ello cuando se tiene que ratificar o suscribir un tratado internacional, en la vía de consulta. Y el tribunal va a analizar el proyecto de norma, el proyecto de ley o el proyecto de tratado y puede decir: está bien este proyecto, no es contrario a la Constitución, apruébenlo. O puede decir también el TCP: se ha identificado que los artículos 16, 24 y 59 de este proyecto de ley son contrarios a los siguientes artículos de la Constitución. Por tanto, dirá el tribunal, modifíquenlos, porque si no ustedes van a incurrir en emitir una sentencia contraria a la Constitución y ellos no tienen otra opción que declarar la inconstitucionalidad en todo o parte. Y esa actuación se define mediante declaración constitucional. Entonces vamos a la segunda forma de definición. Habíamos dicho que las sentencias constitucionales definen el fondo de una controversia. Las declaraciones constitucionales, diferentes a las sentencias constitucionales, pero con el mismo rango jerárquico, tienen exactamente el mismo rango jerárquico,
resuelven una consulta sobre proyecto de ley y pueden decir que está en todo o parte contrario a la Constitución o en apego de la misma. Y además, cuando indican que está en apego de la Constitución, ya no se puede interponer una acción de inconstitucionalidad, porque ya ha pasado por el tamiz del control de constitucionalidad. Por eso se llama control preventivo de constitucionalidad, porque el tribunal dirá que sí, esta ley o este proyecto de ley es correcto. ¿Qué les parece? La tercera forma de resolución son los autos constitucionales que resuelven cuestiones interlocutorias. Las cuestiones interlocutorias son las que no definen el fondo de una causa. Son cuestiones de mero trámite, subsane esto, corra con firmas, aporte mayor prueba. Esos son meros autos interlocutorios y que no definen el fondo de una causa. Lectura al artículo 10, por favor, del Código Procesal Constitucional. Ruego. Del CPCO. Buen día, doctor. Buenos días, señorita. Adelante, por favor. Artículo 10, resoluciones. Parágrafo primero. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá las siguientes resoluciones. 1. Sentencias constitucionales. Resuelven las acciones, demandas y recursos, así como en revisión las acciones de defensa. 2. Declaraciones constitucionales. Son adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al Tribunal Constitucional Plurinacional. 3. Autos constitucionales. Son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento, cumplimiento y otras que se emitan en el desarrollo del proceso. Parágrafo segundo. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los procesos sujetos a su conocimiento por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes. Parágrafo tercero. Hasta ahí está bien. Lo que quiere decir que el TCP emite 3 formas de resoluciones: sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. Hace una semana, un poquito más, se conoció de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva. Y algún diputado, algún político decía que es una simple opinión. Las opiniones son eso, decían, ¿no? Opiniones. Pero no tienen carácter de vinculatoriedad. Eso es realmente una ignorancia. Porque así como nuestro Tribunal Constitucional tiene 3 formas de determinaciones o de resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas determinaciones son obligatoriamente aplicables en Bolivia también, tiene 2 formas de resolver. ¿Cuáles son? Las sentencias o fallos y las opiniones consultivas, que son semejantes a las declaraciones constitucionales. No es el hecho que se diga, pero es una simple declaración constitucional, no es una sentencia, como la ignorancia de algún diputado decía, ¿no? O es una simple opinión, no es una sentencia. No. Llámese opinión consultiva o llámese en nuestro caso declaración constitucional, tienen exactamente el mismo rango de obligatoriedad y exigibilidad, porque simplemente esa denominación, título eso de opinión o declaración, porque su carácter es definitorio de consultas. Es por eso una opinión consultiva y en el otro caso declaración constitucional. Eso para cualquier duda respecto a la tergiversación de la validez de las determinaciones que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la siguiente, acción de cumplimiento. Está en el artículo 134 de la norma suprema y ha sido implementada recién en la Constitución de 2009. Esta acción no existía hasta la nueva Constitución. Este sí es un aporte del nuevo marco constitucional en el sistema de acciones de tutela. ¿Qué tiene por finalidad? La finalidad de la acción de cumplimiento es garantizar y obligar a los servidores públicos el cumplimiento de preceptos de la Constitución o de la ley. Goza además de legitimación activa para la interposición el perjudicado, la persona individual o colectiva que se encuentre perjudicada por el incumplimiento del precepto de la Constitución, atribuible a cualquier servidor público. Esto está dirigido contra la administración pública, particularmente contra los servidores públicos, los malos servidores públicos, que saben que tienen que hacer algo que esté en la Constitución, pero no quieren hacerlo.
Entonces es para compelirles, para obligarles a que hagan algo que está en sus funciones. Si un defensor del pueblo no quiere defender los derechos humanos, tendrá que interponerse una acción de cumplimiento. Se le dirá, señor defensor del pueblo, señora defensor del pueblo, usted tendría que estar promoviendo y protegiendo los derechos humanos. Hágalo. No quiero hacerlo, pero eso está en la Constitución, esa es su función. Tiene que hacerlo. Y está para eso el 134, que dirá esa acción, tiene usted que hacer las funciones que le corresponde, le manda la Constitución o la ley. Esta acción se tramita con el mismo procedimiento de la acción de amparo, pero tiene una particularidad también. Tiene que compelírsele, intimársele al servidor público. No es que no está cumpliendo, ya directo me voy a la acción de cumplimiento, no. Si no está cumpliendo sus funciones, se les dirá en una nota previa debidamente registrada. Se le dirá, señor alcalde, señor defensor del pueblo, señor servidor público de cualquier otra naturaleza, usted tiene la obligación de hacer esto porque esto le manda la Constitución. Y además le compilo a que le intimo a que usted cumpla con sus obligaciones y hágalo, no sé, en el plazo de 3 días, una semana, de un mes, en el que se estime prudente. No se va a decir, en 24 horas se tiene que hacer, eso está en la locura, ¿no? Pero habrá un plazo razonable para que cumpla sus determinaciones. En el caso de no hacerlo, entonces recién se activa la acción de cumplimiento porque habré superado el presupuesto de subsidiariedad. Y ahí la importancia de la intimación. Y además que la resolución que se pronuncia en acción de cumplimiento, al igual que en las de acción de libertad o de amparo, es de inmediato cumplimiento sin perjuicio que vaya en revisión, esta resolución en revisión ante el TCP. ¿Recuerdan el 202 numeral 6? Pero para que no se olviden, lectura al 202 numeral 6, por favor. CP, Constitución. Doctor, buenos días. Adelante. Artículo 202 son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver. Numeral 6. La revisión de las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular y de cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva esta acción. Muy bien, entonces, gracias por la lectura. Y tenemos que, una vez emitidas las resoluciones en acciones de defensa, estas indefectiblemente se tienen que cumplir, sin perjuicio que se remita en revisión. De oficio, además, tiene la obligación de remitir el órgano, el Tribunal de Garantías, en este caso la Sala Constitucional que haya conocido de la acción, tiene la obligación de remitir para que el Tribunal Constitucional cumpla su función de revisión. Ahora, en la revisión, claro, el tribunal puede confirmar o puede revocar en todo parte la determinación emitida, pero aún así, una vez que se encuentra emitida la resolución, el órgano tribunal tiene la obligación de cumplirla. Así se entiende, ¿ah? Y vamos a la última acción, la acción popular, también incluida en la Constitución Política del Estado, es en el artículo 135 y 136. Se llama acción popular porque hay una característica, bueno, hay dos características importantes que hacen su diferencia con el amparo. A ver, les voy a citar un caso que lo hicimos el año 2000, me parece que era, o el 2002, no recuerdo, la verdad, con unos campesinos de Río Abajo. Entonces, los campesinos de Río Abajo sostenían que sus chacras, sus sembradíos, pues se veían grandemente afectados, y como hasta el presente se ven grandemente afectadas estas plantaciones, por que todas las aguas servidas de La Paz, aguas de alcantarilla, de hospitales y de todo, confluyen en las aguas que van a Río Abajo. Estos campesinos decían, nos afectan, van en contra de nuestra salud. Lo que queremos es que para nuestras casas y nuestras escuelas nos proporcionen agua potable. Ellos quieren agua potable, querían agua potable. Y que además inicie la Alcaldía de La Paz el tratamiento de esas aguas servidas. Se interpuso la acción. Es evidente que existe atentado contra la Constitución y contra las normas de derechos humanos. Pero ¿con qué nos salió el Tribunal de Garantías en esa ocasión? Que no quiso admitir. Dijo, no. Son
6 campesinos de Río Abajo, más su abogado 7, que era yo, no gozan de legitimación activa para invocar cuestiones de medio ambiente, de seguridad, de salubridad pública. No gozan. Y nos han rechazado porque efectivamente la población de Río Abajo para ese momento tenía como 15.000 habitantes, un poco más. Y claro, nosotros ni remotamente nos acercábamos a tener la legitimación activa. Nótese que el amparo es tan formalista que requiere tener el poder, cuando no la participación directa de los directos afectados. Entonces, he ahí la diferencia. La acción popular, como en ejemplo, ¿no? La acción popular se identifica porque la legitimación activa, a partir de la vigencia de esta acción, es abierta a toda persona nacional que creyere que están afectados de manera colectiva, por esos nombres de protección de derechos colectivos, la acción popular, en cuanto al patrimonio, espacio, seguridad, salubridad pública y medio ambiente. He ahí la naturaleza. Cualquier persona la puede invocar, pero además puede invocarla, y que fue incorporada en la Constitución del 2009, en cuanto al concepto de la legitimación activa, por cualquier persona. El reclamo es efectuado de manera directa y sin necesidad, esa es otra característica, sin necesidad de cumplir el presupuesto de subsidiariedad. Imagínense que está saliendo, no sé, una cosa radioactiva. No voy a estar perdiendo el tiempo en, a ver, señores de la unidad de la planta nuclear del Alto, han tenido una pequeña fuga y nos están contaminando un poquitito. Y cuando me rechacen, siguiendo el procedimiento administrativo e interponer revocatorio jerárquico, hasta eso han pasado mínimo legalmente unos 6 meses. Ya estaremos muertos para ese momento. Entonces, cuando existe en peligro al medio ambiente, espacio, seguridad, salubridad, la acción popular se interpone de manera directa. La última vez que hemos interpuesto una acción popular el año pasado era ante la basura. ¿Recuerdan que había basura? Residuos sólidos se llaman técnicamente en La Paz. Y le dije más momentito, señor Revilla, usted habrá sido estudiante de la facultad, lo he conocido, usted jugaba bonito el fútbol, pero usted es alcalde, tiene que recoger la basura. Ah, pero están en paro los de La Paz Limpia. Eso no nos interesa, es la función de la alcaldía resolver ese trámite. Fuimos a la acción popular y se le obligó al alcalde a cumplir determinaciones de, en ese momento, el recojo de basura. Y una anterior acción ya le teníamos siempre fue por los arbolitos del Parquecito Niño Jesús acá en la zona de Villa San Antonio. Hemos ido y querían tumbar los arbolitos, en algunos casos casi centenarios. Le dijeron, ¿cómo va a tumbar pues una plaza donde hay juegos de niños? Y aquí hay atrás un terreno grande donde puede construir su hospital. Ese fue el motivo. Entonces, también se le obligó. En esa ocasión nos admitieron la acción popular, pero salió en la prensa. Cometimos el error de decir, nos han admitido y el gobierno municipal va a ser citado esta tarde porque la audiencia va a ser mañana. Los medios me entrevistaron al salir del tribunal. Tremendo error porque ni bien se escuchó esa información, en la noche misma de ese mismo día, el alcalde resolvió dejar sin efecto el tumbar los arbolitos. Y bueno, al final de cuentas, otra de las formas de solución de la acción de amparo es cuando la autoridad por sí misma corrige la vulneración. Entonces ya no es necesaria la acción popular y en realidad ninguna acción cuando se corrige la vulneración. ¿Qué les parece? Entonces, esas son las últimas acciones que hemos tramitado, obviamente en sentido absolutamente gratuito, queridos amigos, porque es lo que estamos previendo nosotros, es nuestra propia existencia y la conservación del medio ambiente. En Santa Cruz han interpuesto una última acción el año 2019 frente a la quema de la Chiquitania, de la cual el ex vicepresidente Linera se ufanaba. Decía, este año hemos quemado 1 millón de hectáreas, al año vamos a quemar otro 1 millón de hectáreas, o el doble. Yo no sé si tienen unos conceptos odiadores del medio ambiente, porque cuando se queman los bosques se están quemando flora y fauna. Esos árboles que tienen muchos años se quemaron. Y en el suelo, ¿quiénes viven en los mismos árboles? La fauna, los animalitos. ¿Por qué vamos a proteger los animalitos? Otros países depredan. ¿Qué depreden otros países? Nosotros tenemos que preservar ello para nuestras futuras generaciones, para ustedes. En eso radica el concepto de desarrollo sostenible, en poder gozar del medio ambiente, pero también prever que el medio ambiente sea utilizado por las generaciones futuras.
Entonces, se hizo la acción popular en Santa Cruz, se han reído de la acción popular y le han metido nomás a la quema de más de 1 millón de hectáreas. En realidad fueron 3 millones de hectáreas las que detectaron en la quema del incendio intencional de la Chiquitanía. Hoy se vienen repartiendo esas tierras por los avasalladores llamados colonizadores con el nombre de interculturales. Vamos y hemos salido de las acciones de defensa y entramos también al estado de excepción. Antiguamente esto se le conocía como estado de sitio. ¿Por qué se le conoce como estado de sitio? Porque son medidas de excepción, es decir, el Estado en algún momento en que exista convulsión social, brotes de violencia, se encuentra, o a estado de calamidad pública, se encuentra obligado o en la posibilidad de dictar un estado de excepción que se encuentra regulado por los artículos 137 a 140 de la norma suprema. Decíamos que antiguamente se conocía como en el estado de sitio, y en el estado de excepción se asume en los casos de peligro a la seguridad del Estado. Imagínense una guerra interna, una amenaza externa, una conmoción interna, un desastre natural. La pandemia, por ejemplo, obligaba a que se declare un estado de excepción. No solamente en Bolivia, si decían en Chile se está levantando el estado de excepción o estado de sitio, no sé cuál es el nombre que tienen allá, porque son medidas restringidas. No es que, como escuché, he leído esta mañana en prensa, decía, durante la época del gobierno de facto se nos restringía. Las medidas de facto, eso en Chile, ¿no? En las medidas estas restrictivas surgen con estos casos de calamidad pública o de guerra internacional o de violencia social, pues el Estado se encuentra facultado para poner orden y en un momento poner pausa y medidas autorizadas por la Constitución que permitan el retorno de la seguridad. La declaratoria del estado de excepción no puede suspender, sin embargo, los derechos y garantías fundamentales, no porque haya estado de excepción. Entonces va a decir, ahora se suspende y a toditos nos vamos a contaminar. No es así. Más bien su propósito es el contrario, el de establecer el órgano público. La declaratoria de estado de excepción, si bien puede ser emitida por la o el presidente, en la vigencia debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa en el plazo de 72 horas de habérselo dictado, es decir, que el presidente o la presidenta tiene que dictar un estado de excepción, pero además tiene que remitir su determinación, ese es su decreto supremo, a control de la Asamblea Legislativa, porque tiene que ser aprobado el estado de excepción, no por cualquier cuestión va a interponerse o promoverse, no sé. Han volado los mosquitos y ese es un estado de peligro, estado de excepción. No. Es por cuestiones que realmente ameriten un estado de excepción. Una vez concluido, además, el estado de excepción con el plazo que deba fijarse, no podrá declararse en el siguiente año, salvo la autorización legislativa expresa. Los estados de excepción serán regulados además por ley y el Ejecutivo rendirá cuentas ante la Asamblea por la conducción del estado de excepción. Tiene que decir, en el estado de excepción hemos repuesto la seguridad, hemos controlado la pandemia, hemos controlado los brotes de violencia, hemos capturado, procesado a los autores de la violencia. Eso dirá en el informe que se rinda ante la Asamblea Legislativa. Además, los que vulneren derechos y garantías que establece la Constitución, si se vulneran, obviamente que deben ser procesados como atentatorios contra los derechos y garantías, y ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni otra institución podrá conceder facultades extraordinarias. No puede ser que por el estado de excepción, porque ese estado de excepción, el órgano legislativo, órgano ejecutivo más bien tenga superpoderes. No es así. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse en un estado de excepción, obvio. Si estuviéramos en estado de excepción, pues el gobierno no podría por qué aprovecharse para emitir un procedimiento de reforma a la Constitución, que es un procedimiento serio y que necesita un marco democrático pleno. Ese es el concepto de estado de excepción. Y el otro es el de nacionalidad y ciudadanía, vale decir, de pertenencia al Estado, que es la nacionalidad, y el ejercicio de derechos políticos, que es la ciudadanía. Entonces, ¿qué es la nacionalidad? La nacionalidad es la relación que tiene una persona y su pertenencia con el Estado. Yo pertenezco a este Estado, al Estado peruano, al Estado boliviano, al Estado argentino, por tanto, tengo nacionalidad peruana, argentino, boliviana. ¿Qué les parece? La nacionalidad se encuentra establecida por los artículos 141 a 143
de la norma suprema, y la nacionalidad además puede adquirirse. Sí, puede adquirirse. Sí, se adquiere. ¿Por qué? Por nacimiento o por naturalización. Y en el concepto de nacimiento, inclusive, la nacionalidad por nacimiento tiene dos vertientes. ¿Recuerdan? Han debido llevar en el derecho romano y se les he puesto con el mismo nombre que indica el derecho romano. La nacionalidad por nacimiento quiere decir que yo nazco en el territorio boliviano y o en territorio extranjero, pero que se encuentra en misión diplomática. Si mi padre ha sido un diplomático y nazco en tal país y me registran en el sistema boliviano, soy boliviano porque he nacido en una embajada, en un consulado, en fin, en una misión diplomática, lo cual nos lleva al concepto que ya lo hemos visto antes. El territorio del Estado abarca también a las misiones diplomáticas y a los demás espacios que les corresponde al sistema de representación de Bolivia. Así, una embajada que tengamos en cualquier parte, así sea en una casa alquilada, es también territorio boliviano. Y por el otro lado, una casa alquilada, un departamento y hasta una habitación alquilada que sea la embajada de cualquier país, eso es territorio extranjero. Ese es el trato que se da. Y por eso el nacimiento, el jus soli por derecho de nacimiento, incluso aplica en el territorio nacional e incluso en el territorio extranjero, siempre y cuando sea en una misión diplomática, puesto que se considera territorio nacional. Y la otra vertiente es el jus sanguinis, que también saben que la nacionalidad se adquiere por tener padre o madre bolivianos. Creo que Martins está en esa forma, ¿no? No estoy seguro, ni hablo de personas, pero me parece que tiene un padre o madre y decide ser boliviano, se le inscribe como boliviano porque su padre fue boliviano, su madre fue boliviana, y entonces el derecho de sangre de tener la nacionalidad boliviana. La nacionalidad por naturalización, aplicable ampliamente en el mundo del fútbol, ¿no? Es la que se adquiere por la persona extranjera que reside en territorio boliviano cuando menos por 3 años continuos. Si una persona está en territorio boliviano y decide ser boliviana, cumpliendo con los requisitos que le establece la norma, pero básicamente el de residencia de 3 años continuos, pues puede adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización. El tiempo de residencia incluso puede acortarse para optar la nacionalidad boliviana y se reduce a 2 años en los casos que el extranjero que pretenda la naturalización se case con una boliviana o con un boliviano o preste su servicio militar. He tenido un camarada que era argentino, era argentino, nacido en Córdoba y todo, pero era mi camarada de cuartel. Y él seguramente con haber prestado el servicio militar adquirió por naturalización la nacionalidad boliviana. En el servicio del país, además, hay otros casos que son autorizados por la Asamblea Legislativa. Hay personalidades notables con residencia por 2 años, no sé, un premio Nobel se avecina más bien a Bolivia, en una ciudad linda que va en Tarija, Santa Cruz, La Paz, donde sea, y decide ser boliviano, pues también la Asamblea le puede autorizar con la residencia de 2 años. En los otros casos, simplemente por la permanencia de 2 años. Es el caso típico de los jugadores de fútbol. Y ahí tenemos varios jugadores de la selección que son naturalizados. Bueno, además, se respetan los acuerdos recíprocos referidos a la nacionalidad e incluso los extranjeros, si optan por la nacionalidad boliviana, se respeta, no pierden su nacionalidad de origen. Un argentino como este técnico que está en el Colo-Colo, a ver, los jóvenes, los varones o las chicas también, ¿qué se llama el técnico del Colo-Colo? Ahorita lo tengo en la punta. Que ha sido jugador de Bolivia en el equipo mundialista inclusive. ¿Qué se llama este? Quinteros. Bueno, este Quinteros, si bien es boliviano por naturalización, él aún mantiene que que tiene la nacionalidad de Argentina, lo cual está plenamente también ratificado por la propia Constitución boliviana. Es decir, que no le obliga al extranjero a perder su nacionalidad de origen. Tampoco se pierde la nacionalidad boliviana por adquirir una ciudadanía extranjera, lo que quiere decir que si yo opto por tener la ciudadanía, no sé, y si logro tener la ciudadanía norteamericana, belga, china, lo que sea, no pierdo la nacionalidad boliviana. Ahí está el concepto de doble nacionalidad, que se encuentra resguardado por la Constitución. Y lo propio, las extranjeras o extranjeros que adquieren la naturalización de Bolivia no se encuentran a denunciar a su nacionalidad de origen, incluso ni en caso de divorcio.
Sí, ni aunque te pelees y te divorcies, no va a perder la nacionalidad. En cuanto a la ciudadanía, esta es una categoría política. Es un instituto jurídico con efecto de ejercicio de derechos políticos. Básicamente, elegir y ser elegido. Cuando se habla del concepto de ciudadanía, se está hablando del concepto de elegir y de ser elegido. Y el régimen de la ciudadanía se encuentra establecido por el artículo 144 de la Constitución. El ejercicio de la ciudadanía se practica en Bolivia, y ustedes bien lo saben, desde los 18 años de edad cumplidos, y que puede uno concurrir a la elección como elector o elegible, y el derecho se ejerce además sin considerar los niveles de instrucción, ocupación o renta. Mucho se dice, la Constitución de 1826 era excluyente y censitaria porque solo obligaba a que los que sabían leer y escribir podían participar. Lo que no leen es la parte final, que dice, ese requisito se exigirá después de 10 años. Son los que hablan mal contra la Constitución de 1826, que dicen, era excluyente, era malvada y era perversa, no la leen de manera completa, porque eso de exigir leer y escribir era después de 10 años de vigencia. Pero bueno, nadie lee la letra chica, ¿no? Y bonito resulta a los oídos de un pueblo que no conoce bien de su historia, sus derechos, decir, sí, era excluyente, qué malvado, a la República nos excluye. Pero es que hay que leer la Constitución completa, y la Constitución de 1826 efectivamente exigía saber leer y escribir, pero además decía que ese requisito únicamente iba a existir una vez que se alfabetice a Bolivia en el plazo de 10 años. ¿Qué le parece? Más bien su intención era bastante noble, el hecho de que para esos años Bolivia alcance la alfabetización plena. Escucho esas versiones que dicen, no, era malvada, excluyente, ¿acaso no dice que era excluyente? Le digo, sí, pero la parte final indica que ese requisito es exigible después de 10 años. Ya no me responden, pero continúan nomás con su rémora por ahí. Debería ser exigible, para mi entender, para el ejercicio de cargos públicos, cierto grado de instrucción, definitivamente. Porque, como hemos visto en lo del desarrollo de la sociedad liberal, el momento competitivo que nos indicaba Adam Smith, cuanto mayor competencia, mayor especialidad. Decía la fábrica de alfileres. En la fábrica de alfileres, una persona, un operario del cortar los alambres de los alfileres, ya no necesita una medida, lo hace al cálculo y le va a salir además perfecto, porque tanta práctica que tiene. Y lo mismo en la sociedad, debiéramos tener especializados en las diferentes áreas. Tenemos en algunas áreas, sin lugar a dudas, el sistema de justicia, mal o bien, en nuestro país que funciona, lo hacemos los abogados. Pero hay otras áreas en las que no funciona y cualquiera ocupa un cargo público. Ustedes a diario se escuchan que tal persona está en tal punto. En Asana, donde debería ser un piloto, un especializado en fuerza aérea, en vuelos internacionales, tenemos una abogada. Y, sí, así es. Y no sé, en caminos, si está un cinematógrafo, ahí se aplica un aforismo bastante conocido en la población. Zapatero a tus zapatos. Esto sí que lesiona y bastante el ordenamiento, más bien la función de eficiencia administrativa que tenemos. Lastimosamente no hay exigencias, que debería haber, pero está en la Constitución que no se requiere exigencias y nosotros vamos a apegarnos a nuestra Constitución y bueno, no se va a permitir más que saber leer y escribir, ni siquiera eso para poder, porque indican sin considerar sus niveles de instrucción, ocupación o renta. Entonces, sin considerar aquello, cualquier persona puede ocupar un cargo público. Y ahí tenemos el Estado que tenemos, sin resultados y sin progreso. Además que como derecho, la ciudadanía se ejerce como el derecho activo, procediendo a concurrir como elector en la conformación de los órganos públicos. Yo voy los domingos de elecciones a sufragar. En consecuencia, estoy ejerciendo mi derecho activo como ciudadano. Feliz la primera vez que uno vota, ¿no? ¡Qué bien! Por las diferentes veces nos sentimos bastante halagados de contar con un sistema democrático que nos permite sufragar y además esperemos que nuestro voto sea respetado. Y además como derecho pasivo, que a algunos de ustedes les va a ocurrir, es decir, yo soy el candidato y por tanto, señores, yo quisiera que ustedes voten por mí. Entonces el derecho pasivo de los derechos políticos es cuando uno tiene el derecho de candidatear para ocupar un cargo público, con unos cumplimientos de los requisitos de idoneidad conforme a la norma. Y además que el ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende por las causales en el ejercicio establecidas por el artículo 28 de la CPE.
básicamente por tomar armas en favor del enemigo en tiempo de guerra, defraudación de caudales públicos y traición a la patria. Esas son las limitantes y que obviamente deben tener una sentencia condenatoria pasada en la autoridad de cosa juzgada en cuanto a los delitos y en cuanto a la defraudación de caudales públicos, una determinación por la Contraloría General del Estado de que la persona ha defraudado caudales públicos. A eso se llama responsabilidad civil por la función pública. Con ello concluimos, estimados jóvenes, el tema número 7, que ustedes ven, son lo más extensos nuestros temas, pero ya estamos preparándonos para acomodarnos a entrar a la recta final y proceder a la evaluación. Dicho sea esto sería, queridos jóvenes, la clase de hoy. Nos despedimos siempre con un saludo cordial, pidiéndoles mañana podamos estar presentes en clases y de mi parte siempre un saludo a la distancia para ustedes, recomendando que nos cuidemos y que la pandemia no ha desaparecido. Muy buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.